Un saludo, amantes de la anatomía humana. Bien, el día de hoy vamos a hacer un repaso sobre la dissecación y la inervación del tórax. Con ustedes el doctor Oscar Chayacayata. Y bien, vamos a empezar con este bonito tema. Primero que nada, tenemos que recordar muy bien nosotros que la inervación del tórax va a provenir principalmente de la médula espinal, en este caso de su región torácica. La región torácica, recordemos que está formado por 12 pares de nervios espinales. Estos nervios espinales van a poseer primeramente una raíz, ya, en este caso una raíz anterior y una raíz posterior. Estas raíces se van a mezclar posteriormente y van a formar los nervios torácicos o nervios espinales torácicos, ¿no ve? Que van a ser 12 pares de nervios. Estos 12 pares de nervios se van a dividir en un ramo anterior y un ramo posterior, ¿ya? Y de este ramo anterior es el que va a dar para nosotros los nervios intercostales, ¿ya? Que van a ser 11 nervios intercostales, desde el intercostal número 1 hasta el intercostal número 11. Bueno, y el número 12 no se llama intercostal, sino se llama nervio subcostal, debido a que ya no se encuentra entre las costillas, ¿ya? Entonces todos estos van a darse a partir del ramo anterior, ¿ya?, de los nervios espinales torácicos. Un poquito para recordemos que la raíz anterior contiene principalmente fibras de tipo motora y la raíz posterior contiene fibras de tipo sensitiva. Hay que mantener su punto de relevo en su ganglio posterior, y tanto la raíz sensitiva, en este caso que es la posterior, y la raíz motora, que es la anterior, se van a mezclar y forman el nervio espinal. De ahí viene el ramo anterior, que ya contiene fibras mixtas, tanto motoras como sensitivas, y el ramo posterior, que también contiene fibras motoras y sensitivas. Y este ramo anterior, en este caso, es el que nosotros conocemos como nervio intercostal. Recordando un poquito esto y aclarando algunas dudas que muchas veces presentamos. Bien, entonces, recordando nuevamente, de la médula espinal sale la raíz posterior, la raíz anterior. Estos se mezclan y se forma el nervio espinal, que sería el nervio intercostal. El nervio espinal torácico, ¿no? Y de aquí nacen los nervios intercostales del ramo anterior y del ramo posterior, ¿ya? Es otro. Entonces, del ramo anterior nacen los nervios intercostales. Los nervios intercostales se pueden dividir en dos. Pueden ser nervios intercostales típicos y atípicos, ¿ya? Los típicos normalmente son los que van a ir desde el intercostal número 3 hasta el intercostal número 6. ¿Y por qué se caracterizan? Porque inicialmente van a discurrir entre la pleura parietal y la membrana intercostal interna, y van a entrar más o menos en la porción medial de los espacios intercostales. Estos nervios intercostales típicos se caracterizan porque tienen diferentes ramos, ¿ya?, o estructuras que les caracterizan. Por ejemplo, todos tienen un ramo cutáneo lateral. Una vez que va viniendo el nervio intercostal, en la parte media, en este caso a nivel del ángulo costal, emite un ramo cutáneo superficial que va a ir a nivel de la línea axilar, ¿ya? Y este va a contener nervios que va a tener dos ramos, un ramo posterior que vaya hacia atrás, que va a comunicar con el ramo anterior del ramo posterior intercostal para inervar la parte posterior, en este caso de la piel de la región torácica, y el ramo anterior se comunica con el ramo cutáneo anterior, ya, que vamos a tener acá. Entonces, también tienen un ramo colateral. Los nervios intercostales normalmente discurren por debajo en este caso, del borde subcostal, ya, protegidos por el borde inferior de la costilla. Y a nivel, pasando un poquito a lo que es el ángulo, van a emitir un ramo colateral, en este caso, que va a discurrir por el borde superior de la costilla inferior, ya. Y finalmente, terminando el nervio intercostal, en la parte anterior próxima al esternón, va a emitir el ramo cutáneo anterior, el cual va a inervar la piel de la cara anterior del tórax. Entonces,
Todos los nervios típicos en este caso van a tener estos dos ramos cutáneos, ¿no? El cutáneo lateral y el cutáneo anterior. Además también van a contar con el ramo colateral que va a inervar la parte superior de la costilla inferior. Estos nervios también que son típicos van a contar además con un ramo comunicante, el comunicante gris y el comunicante blanco, que va a permitir de esta forma unirse en este caso a los ganglios simpáticos, a la cadena simpático-ganglionar paravertebral, ¿ya? ¿Por qué es comunicante blanco? Recordemos un poquito, porque contiene principalmente fibras mielínicas. ¿Y por qué es comunicante blanco? Porque va a contener en este caso fibras amielínicas, ¿ya? Entonces por eso es. Bien, cuando hablamos del dermatoma en este caso, ¿qué es el dermatoma? Si hemos visto, miren, tanto a través en este caso de la colateral y su ramo cutáneo colateral, su ramo cutáneo en este caso anterior, y los ramos igual de la rama posterior del nervio espinal, todos van a formar ramos cutáneos que van a inervar un segmento en este caso de la piel del tórax. Ese segmento de la piel del tórax ya vamos a conocer nosotros como dermatomas, que va a ser un área específica, ya en este caso a nivel del tórax, que está inervado por un nervio espinal, ya sea por el nervio espinal número 3, 4, 5, 6, 7, 8, así sucesivamente. ¿Y cuál es la diferencia con el miotoma? Mira, por ejemplo, estos son los dermatomas. Aquí vemos, por ejemplo, el área del dermatoma 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son las áreas que están inervadas por los diferentes dermatomas, por los siguientes nervios espinales. Y el miotoma, la diferencia con este mismo, es el músculo, en este caso, la región muscular que está inervado por un diferente nervio espinal. Ya, es la diferencia entre dermatoma y miotoma. Bien, entonces esa va a ser la inervación en este caso de nuestro tórax. Ahora vamos a ver los nervios atípicos, ¿ya? ¿Por qué le llamamos nervios atípicos? Por ejemplo, los atípicos son el primer nervio intercostal, el nervio intercostal número 1. Y es atípico porque su ramo anterior primeramente se divide en superior e inferior, no se divide en anterior y posterior como normalmente lo hacemos típicos. Además también el nervio intercostal número 1 no tiene ramo cutáneo anterior, tampoco tiene ramo cutáneo lateral, entonces eso que le hace principalmente característico. El nervio intercostal, en este caso número 2, a veces incluso el 3, ya suelen tener un ramo cutáneo lateral, en este caso un ramo cutáneo lateral, que se va a conocer, que se va a pasar por la piel de la axila hasta comunicarse en este caso con el nervio cutáneo medial del brazo. Aquí lo podemos ver, con el nervio cutáneo medial del brazo se comunica, ya, y este se va a llamar para nosotros el nervio intercostobraquial, ya. Entonces, el ramo cutáneo lateral del nervio intercostal número 2 va a formar el nervio intercostobraquial, ya, que es muy importante que se acuerden siempre. Mientras tanto que a veces el número 3, ya, el número 3 suele formar el segundo nervio, en este caso intercostobraquial. Pero el que forma el nervio intercostobraquial es el nervio, pues en este caso la rama cutánea lateral del nervio intercostal número 2. ¿Ya? Y el 3 que suele formar el segundo nervio intercostobraquial. ¿Ya? El que forma el primero siempre va a ser el 2 y a veces puede formar el tercero, el segundo nervio intercostobraquial. Ya que lo vemos por acá, que es una comunicación que existe con el ramo cutáneo medial del brazo. Ya, este es el nervio intercostobraquial, que está formado por la rama, en este caso por el ramo cutáneo lateral del nervio número 2. Otros nervios que también son considerados atípicos, ya atípicos, son desde el nervio intercostal número 7 a número 11, porque su rama cutánea lateral van a formar los nervios tóraco-abdominales,
ya no son solamente torácicos, sino van a formar en el abdomen. Aquí es, por ejemplo, el 9, el 10 y el 11. Y bueno, el número 12 también es un nervio atípico porque se considera como nervio subcostal, ya como hemos nombrado desde la parte inicial. Esos son los nervios que van a formar parte del tórax. Bien, vamos a hablar ahora sobre las arterias del tórax. El tórax va a tener dos arterias, las arterias intercostales anteriores, que son ramas de la arteria torácica interna, y las arterias intercostales posteriores, que la mayoría de ellas deriva de la aorta torácica. La mayoría, no quiere decir todas. Entonces vamos a comenzar a estudiar. Existen arterias intercostales anteriores y posteriores. Entonces vamos a comenzar con las posteriores. Las arterias intercostales posteriores van a iniciar de dos troncos. Primero que nada, las primeras dos arterias, o puede ser incluso las primeras tres, van a nacer de la arteria subclavia. La arteria subclavia, adelantando un poquito, porque esto se ve en región cervical normalmente, tiene tres porciones, divididas gracias al músculo escaleno anterior. La primera porción, la segunda porción y la tercera porción. De la primera porción van a salir tres troncos importantes: la arteria vertebral, el tronco tirocervical y este que es el más importante para nosotros, ¿no ven? Que va a ser en este caso la arteria torácica interna. De la segunda porción de la arteria torácica vamos a tener nosotros, primero que nada, al tronco costocervical. Y de este tronco costocervical se van a emitir dos ramas, la arteria intercostal suprema y la arteria cervical profunda. Y de la tercera porción, la arteria dorsal de la escápula. Entonces, lo que más nos interesa a nosotros ahora ver es la arteria torácica interna y el tronco costocervical. De este tronco costocervical se emite la arteria cervical profunda. ¿Por qué es importante esto? Porque de la subclavia, hemos dicho nosotros, en su segunda porción se emite este tronco costocervical, que sería esta arterita. De este tronco costocervical se va a emitir aquí la arteria intercostal suprema. Y de esta arteria intercostal suprema se van a hacer la primera y la segunda arteria intercostal posterior. Mientras tanto que de la tercera, normalmente desde la tercera hasta la número 11, más la arteria número 12, que sería la subcostal, van a nacer directamente de la aorta torácica. Entonces, arterias intercostales posteriores tienen dos orígenes, la subclavia y la aorta torácica. La subclavia a través de su segunda porción, que sería el tronco costocervical, de donde emite la intercostal suprema. Ahora, recordemos muy bien que la aorta pasa en el lado izquierdo de los cuerpos vertebrales. Por tal motivo, en este caso, las arterias derechas van a tener un trayecto mucho más largo comparado con las del lado izquierdo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, esta es una torácica número 3, 4, 5. Y aquí vemos las primeras dos. La primera, arteria intercostal posterior, la segunda, arteria intercostal posterior, que recordemos que son ramas del tronco costocervical, que es rama de la segunda porción de la arteria subclavia. Bien, las arterias intercostales anteriores van a derivar directamente de la arteria torácica interna. Recordemos muy bien que la torácica interna es rama de la primera porción de la arteria subclavia. Entonces, viene la subclavia, emite un tronquito que es la arteria torácica interna, y de la torácica interna se va a emitir la arteria intercostal número 1, número 2, número 3, 4, 5 y 6. De repente la arteria torácica interna se va a dividir en dos ramas, en la arteria musculofrénica, que sería este lado, y la arteria epigástrica superior. Estas son las dos ramas terminales de la arteria torácica. De la arteria
músculo frénica, se va a emitir la arteria intercostal anterior número 7, 8 y 9. Y una pregunta que me hacen a veces mis estudiantes es: doctor, ¿y qué pasa con la intercostal anterior número 10, 11 y 12? Chicos, no existe, ¿ya? No hay arteria intercostal anterior 10, 11 y 12, ¿ya? Entonces tengamos siempre en cuenta eso, ¿ya? Entonces todas las ramas anteriores, que serían solamente hasta la 9, son emitidas desde la arteria torácica interna. La única diferencia es que como la torácica interna se divide en dos, en sus dos ramas terminales, la epigástrica superior y la musculofrénica, de la musculofrénica van a ser las intercostales anteriores 7, 8 y 9. ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos. Recordemos muy bien que no existe arteria intercostal número 11, 12, 10, 11 y 12. Y vamos a terminar viendo el drenaje venoso del tórax. ¿Ya? Van a existir dos tipos de venas: la vena intercostal anterior y la vena intercostal posterior, que se van a anastomosar en la parte central, justo donde el ángulo se anastomosan. La vena intercostal anterior la drena directamente en la vena torácica interna, que va a drenar posteriormente a la vena subclavia. Y las venas intercostales posteriores, bueno, en la mayoría de los casos van a drenar al sistema de la vena ácigos y hemigástricos. ¿Por qué decimos mayoría de las veces? Son bonitos de estudiar anatomía, ¿no? Bien, la vena intercostal posterior 1 normalmente drena directamente a la vena subclavia. ¿Ya? Normalmente, o sea, porque por ejemplo en algunos casos la vena intercostal número 1 suele formar parte del sistema de la vena intercostal superior, ya que se forma acá. Entonces esta vena intercostal posterior número 2, 3 y a veces el 4 o a veces incluso suele ser el 1, ya se va a formar el sistema de la vena intercostal superior. Y esta vena intercostal superior, en el caso del lado derecho, ya va a drenar directamente a la vena ácigos, o sea, al sistema ácigos hemiácigos. Sin embargo, la vena intercostal superior izquierda drena normalmente a la vena subclavia, aunque suele tener comunicaciones con la vena hemiácigos y forma también parte del sistema ácigos y hemiácigos. Ahora, de la número 4 a la número 11, incluido la arteria, la vena subcostal, ya que es la número 12, van a drenar directamente al sistema ácigos y al sistema de la hemiácigos. Y estos van a drenar posteriormente directamente a través de la vena ácigos, en el callado de la vena ácigos, a la vena cava superior. ¿Ya? Posteriormente vamos a hablar un poquito más sobre este sistema y vamos a ver que esto tiene, por ejemplo, comunicaciones también con las venas abdominales, con la vena cava inferior, posee también comunicaciones con la vena renal izquierda. Esto, por ejemplo, cuando veamos sistema hepático, por ejemplo, o hígado, y enfermedades como la cirrosis, permiten en este caso, cuando no puede pasar por la sangre por el sistema porta, van a utilizar el sistema de la vena ácigos y hemiácigos para llegar la sangre venosa de los miembros inferiores o del abdomen hacia el corazón. ¿Ya? Bueno, chicos, la verdad, un gusto poder compartir estos temas con ustedes. Me despido y espero que les haya gustado el tema. Muchas gracias.